Canarias registra este sábado una de sus cifras más altas de fallecidos en tan solo un día. 9 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas a causa del COVID. Los contagios continúan y las autoridades sanitarias advierten: no hay que bajar la guardia frente al coronavirus y vuelven a pedir prudencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Canarias registra a esta hora casi 6.900 casos activos y 174 nuevos contagios en las últimas horas. ¿Cómo están? Pero sin duda el dato más triste de la jornada es el de las 9 personas que han perdido la vida. La mayoría en Gran Canaria. Yasmina Ortega. 7 personas han perdido la vida en Gran Canaria y 2 en Tenerife en las últimas 24 horas. Son 4 mujeres y 5 hombres con edades comprendidas entre los 56 y los 90 años. Es una de las jornadas con más fallecimientos en Canarias desde que comenzó la pandemia. La parte positiva de este sábado es que vuelve a descender el número de contagios hasta los 174 tras el repunte de ayer. Pues estos datos llegan el mismo día en el que 3 islas vuelven a estar bajo las medidas más restrictivas debido a los nuevos brotes y al número de contagios. Tenerife, Fuerteventura y La Gomera se unen a Gran Canaria en el simbólico semáforo en rojo. Allí de nuevo quedan limitadas las reuniones a menos de 10 personas y el cierre de los restaurantes se adelanta a las 12 de la noche. Ya se han suspendido actos como la inauguración del nuevo curso en la Universidad de La Laguna y hay festivales que se han cerrado al público. Eso ha ocurrido en el Atlántico Sonoro de La Gomera. En el lado positivo, El Hierro vuelve a estar junto a La Graciosa, libre de casos de COVID-19. Televisión Canaria ha podido hablar con el administrador de la empresa inversora en Bitcoin, monedas virtuales, sobre la que recaen denuncias y sospechas de estafa piramidal. Santiago Fuentes asegura que se devolverá todo el dinero invertido, que no pasa, según la empresa, de los 100 millones de euros. Libertad provisional para la mujer y otros 3 miembros de la familia de José Delgado, el taxista desaparecido el pasado mes de diciembre en Teror, en Gran Canaria. El juez considera que la familia política del desaparecido se autoincrimina ante las contradicciones que han incurrido en sus declaraciones. Los investigados deberán acudir al juzgado una vez en semana y no pueden salir de la isla. En un nicho sin nombre y sin identificar. Son imágenes del entierro de un migrante que perdía la vida al tratar de llegar a las costas canarias en busca de un futuro mejor. Fallecía el pasado 20 de agosto junto a 14 de sus compañeros de travesía. Ha pasado un mes del incendio que arrasó 1.200 hectáreas en Garafía, en La Palma. En este informativo vamos a visitar ese lugar. Allí hemos visto cómo las viñas se convirtieron en un gran aliado a la hora de frenar el avance de las llamas. En deportes, 2 puntos de 9 posibles. La Unión Deportiva Las Palmas suma su segundo empate consecutivo y esta vez lo ha hecho fuera de casa. Como ocurrió en la pasada jornada, los de PPM lograron igualar el marcador una vez que se vieron por detrás, Natalia. Y además Miguel Ángel Fátima volvieron a hacerlo con un tanto marca de la casa. Si ante el Fuenlabrada fue Clau Méndez, frente al Real Zaragoza Edio Espiau se encargó de anotar el gol definitivo del choque, por cierto, de bella factura, tras una combinación con Sergio Araujo. El conjunto maño se puso por delante gracias a un autogol de Clau. Álvaro Lemos, que vio doble amarilla, puso el 1-1 antes del descanso. Ross devolvió la ventaja a los locales, que también terminaron con uno menos. El turno para el Club Deportivo Tenerife llega mañana a partir de las 5:15 recibiendo al Mirandés. Carlos Ruiz y Nono ya trabajan con el grupo. Sin embargo, todavía queda para que el último refuerzo, el lateral bosnio Otar Kakabatse, pueda estar disponible. Impresionante remontada del Iberostar Tenerife en la pista de Lucán. Murcia perdía de 17 a la conclusión del tercer cuarto y terminó ganando de 2 y anotando 43 puntos en los últimos 10 minutos de juego. Mucho peor le fueron las cosas al Herbalife Gran Canaria, que perdió ayer de 32 en Burgos en la Liga Femenina. Con el partido del Clarinos aplazado, el Spar Gran Canaria se enfrenta esta tarde al Valencia Basket. Lo veíamos al principio de este informativo, hoy tenemos que contarles una cifra muy triste, muy dura. Es uno de los días en los que se han notificado más fallecimientos con coronavirus en las islas desde que comenzó la pandemia. Sí, solo superado, Fátima, por los 15 que se registraron el 30 de marzo, 2 semanas después del inicio del confinamiento. Hoy conocemos que 9 personas han muerto en las últimas 24 horas, todas localizadas
en 2 islas. 7 de ellos perdieron la vida en Gran Canaria y 2 en Tenerife. Eran 5 hombres y 4 mujeres y tenían edades comprendidas entre los 56 y los 90 años. 9 personas más que sus familias y amigos han tenido que despedir por culpa del coronavirus en los últimos 6 meses. Ellos se unen a la trágica lista de fallecimientos en Canarias desde que comenzó la pandemia. Tenerife sigue siendo la isla más golpeada con 127 fallecidos. En Gran Canaria suman estos últimos confirmados y ya son 86. Estas islas superan en mucho a los registrados en el resto. En Lanzarote han sido 9, en La Palma 6 y en Fuerteventura 2. En total nos hemos tenido que despedir de 230 personas. Por suerte hay 3 islas que no han tenido que lamentar pérdidas: La Gomera, El Hierro y La Graciosa. Evitar más contagios es clave para acabar con los fallecimientos por esta causa. En las últimas horas se han notificado 174 nuevos positivos en COVID en Canarias. Yasmina Ortega, bajan si lo comparamos con las cifras de ayer. Así es, tras el repunte de 289 casos este viernes, vuelve a descender el número de contagios este sábado hasta los 174. La mayoría esta vez se localizan en Tenerife, donde se han notificado 99 positivos en las últimas 24 horas, seguida de Gran Canaria, con 51 casos. Y pese a que este viernes se volvía a incrementar ese número de positivos en Canarias, desciende la incidencia acumulada. En los últimos 7 días de media son 53 casos por cada 100.000 habitantes y la semana pasada eran 67 por cada 100.000 ciudadanos. Aún así, los expertos insisten en que se mantenga la prudencia y que no se baje la guardia. Esta jornada, eso sí, ha estado marcada por el alto número de fallecimientos, 9 personas, que elevan a 230 las muertes en Canarias desde que comenzó la pandemia. Y si se han producido más contagios, que habrá que ahora analizar con tranquilidad los ámbitos donde se han producido, a ver el perfil que tienen estos nuevos contagios, pero si se han producido más contagios, porque se ha bajado la guardia. Y ver cómo sigue evolucionando el problema. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Hay una palabra que es clave: prudencia. Estamos en pandemia. El microorganismo sigue ahí. Mientras, la Consejería de Sanidad ha actualizado hoy las medidas de control sanitario que se aplican en cada isla en función de la incidencia acumulada de contagios por cada 100.000 habitantes. Así, mientras Lanzarote pasa a semáforo verde, es decir, relaja sus restricciones, Tenerife, Fuerteventura y La Gomera se suman a Gran Canaria con su semáforo sanitario en rojo. El semáforo rojo implica la prohibición de reuniones de más de 10 personas y de la apertura de bares y restaurantes más allá de la medianoche. Estas medidas estarán vigentes en Fuerteventura al menos hasta el 3 de octubre y una semana más hasta el 10 de octubre en Tenerife, en Gran Canaria y en La Gomera. Hay que mantenerse en la línea de las desinfecciones, lo hemos hecho desde el Ayuntamiento de San Sebastián, con la restricción, incluso antes de activar ese semáforo rojo para la isla de La Gomera, la restricción a las visitas de nuestros mayores a la residencia de mayores de la Inmaculada. En Tenerife, la Universidad de La Laguna ha suspendido la apertura del curso ante las restricciones que conlleva el semáforo rojo, mientras Lanzarote pasa hoy al semáforo verde, junto a La Palma y El Hierro. La Graciosa y la isla del Meridiano son las 2 únicas sin casos activos detectados en este momento. Esto es un logro de un trabajo intenso, un trabajo coordinado, un trabajo sistemático con los alcaldes, con la Dirección Insular de la Administración del Estado, con nuestros técnicos del Cabildo, con Educación, con Sanidad, con la sociedad reña. La Dirección General de Salud Pública establece el semáforo rojo cuando en una isla hay al menos un municipio que supere los 100 casos por 100.000 habitantes, como incidencia acumulada durante una semana. Los casos que estamos contando que se registran en las islas hacen que algunos países tomen medidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica ha actualizado el mapa de recomendación de viajes al extranjero. Se amplían en España las zonas denominadas naranjas. Son los lugares donde Bélgica permite viajar, pero donde se recomienda extremar la precaución y realizarse una prueba PCR a la vuelta. Hasta ahora en Canarias solo estaba incluida en ese aviso Tenerife, pero en la última actualización se ha sumado La Palma, La Gomera y El Hierro. Eso sí, Bélgica mantiene al resto de España en zona roja. La pandemia, que ha generado una grave crisis económica, muchos sectores siguen con la actividad paralizada y con trabajadores en ERTE. Esta semana, Gobierno central y agentes sociales seguían negociando una prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre. Una fecha que está ahí mismo a la vuelta de la esquina y aún no se ha llegado a un acuerdo en firme. El martes, Consejo de Ministros, vital para su aprobación.
A pesar de las largas reuniones de esta semana, Gobierno y agentes sociales no tienen aún un acuerdo en la prórroga de los ERTE. Hay dos obstáculos que impiden el consenso. Por un lado, las exoneraciones de cuotas a la seguridad social y al otro, los sectores que quedarán dentro de la prórroga. En ese sentido, yo también quiero aprovechar para pedirle a la COE que en esta recta final en la que estamos podamos conseguir un acuerdo de ERTES todos, que no haya discriminación por sectores y que finalmente todos los que están afectados directa o indirectamente por el COVID puedan estar dentro. Esta semana también hemos visto concentraciones para exigir la prórroga de los ERTE hasta la Semana Santa de 2021, pero además piden que para salvar la temporada de invierno se hagan test PCR en los aeropuertos y se creen corredores seguros. Marcar los corredores sanitarios seguros y con test, que los clientes y trabajadores estén seguros en su puesto de trabajo, y todavía no sabemos nada. Miles de familias están en una situación que no sabemos si vamos a cobrar el 50, el 70, si se va a consumir paro o no. La próxima reunión este mismo lunes con el objetivo de aprobar las nuevas condiciones en un decreto el martes 29 de septiembre. La clave política de la semana en Canarias la podrán ver mañana en el programa Parlamento, aquí en Televisión Canaria. Repaso a los temas más destacados. De la entrevista a Naira Alemán, la portavoz del Partido Socialista, extraemos un titular. Pide al Estado más implicación para atender a los migrantes que están llegando a las islas. El repunte en la llegada de cayucos y pateras está generando un gran debate político sobre la responsabilidad que debe asumir cada institución. Para la portavoz socialista Naira Alemán es preciso que el Estado reaccione más rápido. Lo que hace falta es más celeridad por parte del Estado, dar una respuesta más rápida a una situación que en ocasiones apunta a vulnerar derechos fundamentales y creo que no debemos ser cómplices de esto. Alemán asegura también que el pacto de gobierno en Canarias funciona a la perfección tras superarse las desavenencias generadas por el nombramiento del director del Servicio Canario de Salud. Son, yo diría, problemas domésticos, nada más, y hacer de eso una crisis de gobierno me parece de una bisoñez absoluta, pero entiendo también que hay partes interesadas, hay contextos dentro de las propias organizaciones que exigen, pues a veces, intentar polemizar. En el programa les contaremos también algunas curiosidades de la parte menos conocida de Naira Alemán y repasaremos todos los titulares de la semana. Ya saben, mañana un poco antes de las 9 aquí en Televisión Canaria. Este sábado a primera hora de la mañana llegaban a Fuerteventura 59 personas rescatadas de un cayuco de madrugada, entre ellas 2 bebés y 6 niños. Y en Gran Canaria, desde este viernes se encuentra operativo el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco. Ayer trasladaban a unas 40 personas que permanecían en la nave del puerto de la capital. Delegación del Gobierno ha confirmado que a los CIE van a llevar a las personas con PCR negativa y con opciones de ser deportadas a sus países. En abril, un juez ordenó el cierre por hacinamiento y constató que no se podía mantener un correcto aislamiento. Y así, como ven, es el entierro de un migrante que intenta alcanzar las costas canarias y no lo consigue, en un nicho que no lleva nombre ni dato que lo identifique. Es una de las 15 personas que fueron localizadas sin vida en el interior de una patera el pasado 20 de agosto. Los cadáveres fueron trasladados a Arinaga. Allí, en Gran Canaria, es donde finalmente han recibido sepultura. Probablemente sus familias no sepan cuál ha sido su trágico destino. La familia del taxista desaparecido en Teror, en Gran Canaria, se autoincrimina como presunta responsable de su hipotético homicidio. Así lo cree el juez, ante lo que califica como plaga de contradicciones en sus declaraciones sobre lo que sucedió el último día en que lo vieron con vida. Por ello, la autoridad judicial les imputa formalmente un presunto delito de homicidio a los 4, a su mujer, su cuñado, hijastro y a su suegra. Los acusados se encuentran en libertad provisional y niegan cualquier vinculación con los hechos. Todos los días pasaba por casa de mi madre, era raro el día que no pasara. Y desaparecer de esa forma, imposible que va. Él tenía que hacer algo involuntario para él, porque no iba en su persona, él nunca había hecho nada de eso. Nosotros desde el primer momento hemos pensado que son ellos, lo que queremos que parezca. Y después de que parezca, queremos justicia.
Y ha muerto una joven mientras hacía senderismo en Tenerife. Ha sido en la zona conocida como las Charcas de Erjos, en el municipio de Los Hilos, en el extremo noroeste de la isla. El servicio de emergencia fue avisado a primera hora de esta tarde. Hasta el lugar del siniestro acudieron 2 helicópteros, la Guardia Civil y las policías locales de Los Hilos y del municipio vecino de El Tanque. Cuando llegaron hasta la joven no pudieron hacer nada por ayudarla, dado que se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria, y solo pudieron certificar su muerte. Y otros asuntos, llevamos una semana contándoles en informativos de Televisión Canaria la presunta estafa de la empresa de inversión en bitcoins Arbistar 2.0. Más de 30.000 personas han resultado afectadas. Hoy hemos podido entrevistar al CEO de esta empresa, que se encontraba en paradero desconocido. Santi Fuentes, máximo responsable de la empresa, niega que se trate de una estafa. Asegura que devolverán el dinero y achaca todo a un problema informático que causó un descuadre en las cuentas. Santi Fuentes, CEO de Arbistar 2.0, empresa especialista en inversiones con bitcoins con sede en Tenerife, habla para informativos de Televisión Canaria tras semanas de acusaciones por presunto fraude. Niega que su empresa haya llevado a cabo una estafa piramidal. Esto no es una estafa piramidal, ni es un Ponzi, ni es una historia. Esto es simplemente un error informático que tenemos que zanjar, liquidar y proseguir con nuestras empresas. Entiendo que hay 32.000 familias afectadas, pero créanme, en ningún momento hemos decidido cerrar, irnos y desaparecer. Todo lo contrario. Plataformas de afectados y abogados cifran el descuadre de cuentas en 1.000 millones de euros. Santi Fuentes rebaja esta cifra considerablemente. Ni una décima parte de eso es la cifra real. Más o menos, sí, podría rondar los 10.000 bitcoins. Eso suponen unos 100 millones de euros. También niega que la cúpula de la empresa se haya repartido los bitcoins de los inversores. Si hubiéramos hecho eso, estaríamos en Dubái todos o en las Bahamas. A partir de la próxima semana, Arbistar 2.0 ofrecerá a los afectados 2 formas de recuperar su inversión en un plazo de 6 o 12 meses. Quizá el lunes, martes, va a estar en la plataforma de cada cliente donde va a poder escoger el tipo de liquidación que quiere. Como mínimo de los mínimos, todo el mundo va a recuperar lo que aportó. Y tras semanas en paradero desconocido, nos confirma dónde se encuentra. Estoy en Tenerife y yo no me voy a mover de aquí. Yo no he hecho nada malo como para tener que huir. Lo único que he hecho ha sido esconderme por precaución de ciertas personas que no han entendido qué ha pasado. Santi Fuentes asegura que en el contrato se advertía a los clientes de que estaban adquiriendo un producto de inversión de alto riesgo. Y ahora les hablamos de otro rescate, este sí, con final feliz. Sufrió un desvanecimiento mientras hacía senderismo y tuvo que ser rescatado por el helicóptero del GES. Eso le ha pasado hoy a un hombre de 48 años en el barranco de Tasartico, en Gran Canaria. El síncope, que es así como se llama esta dolencia, era de carácter moderado, por eso había cierta urgencia para que fuera evacuado. Se le trasladó al Hospital Dr. Negrín de la capital Gran Canaria, donde se ha quedado ingresado. Y prisión provisional y sin fianza para 3 hombres acusados de robo con violencia a una mujer de 80 años. Ocurrió en Arrecife el jueves por la noche. Los supuestos ladrones sujetaron a la señora por detrás y le taparon la boca con un trapo para robarle 2 teléfonos móviles. Un vecino escuchó los gritos de auxilio y alertó a la Policía Nacional. Se enfrentan a penas de cárcel de entre 2 y 5 años. Además, 2 de los acusados están imputados de otro delito de hurto el mismo día. La pena para ellos puede aumentar en 15 meses de prisión. Los funcionarios policiales que acudieron al lugar se entrevistaron con la misma, una mujer de 80 años de edad, quien les narró cómo 3 individuos la asaltaron de manera sorpresiva, le taparon la boca con un trapo y le sustrajeron violentamente 2 teléfonos móviles. Les hablamos ahora de otras pertenencias. Los errores en el catastro pueden hacer que se nos asigne una propiedad que no es nuestra o todo lo contrario, que se prive a un propietario la titularidad de sus bienes, y precisamente eso es lo que le ha ocurrido a Américo. Pero, ¿qué tenemos que hacer si nos vemos en una situación como esta? Vamos a explicárselo. Américo heredó un terreno en 2018 en la playa del Burrero, en el municipio Gran Canario de Ingenio. Ya me habían dicho en el ayuntamiento de que este terreno no valía y que no se podía fabricar, no se podía vender. Pese a ello, en la actualidad se venden terrenos en este parcelario por más de 100.000 euros. Hace unos meses Américo recibe esta carta del catastro. Hay una empresa que se quiere apropiar del terreno, inclusive ya me viene la carta firmada como que me dan de baja del catastro.
¿Qué hay que hacer ante una situación como esta? Por supuesto tenemos que presentar el correspondiente recurso. En ciertas ocasiones incluso hay que llevar a un procedimiento judicial, sobre todo en aquellos procedimientos en los que yo soy propietario de un terreno, pero lo soy a través de hijuelas y no está en una escritura pública o en el registro de la propiedad. Américo tiene las escrituras de la propiedad, pero aún así en ocasiones estos casos también se pueden complicar. En ocasiones sucede que aún uno presentando la documentación en el catastro hay un conflicto de derechos entre una persona que dice que esa titularidad le corresponde y otra que dice lo contrario, y no nos queda otra pues que acudir a los tribunales de justicia para que se decida cuál es la titularidad real. La empresa que reclama la parcela es una gestora de patrimonio inmobiliario. Este propietario quiere solventar lo que espera sea un malentendido sin tener que recurrir a la justicia. De momento espera la respuesta del catastro a su reclamación. En España hay casi 4,5 millones de personas que tienen muy pocos recursos para vivir y no tiene nada que ver con la pandemia. Sus problemas venían de antes. Y hay además un dato más dramático. En los últimos 12 años hay unas 800.000 personas más que están en la extrema pobreza. Al menos 2 de ellos son Josefa y Mario. Viven en un coche en Telde, en Gran Canaria. Tienen 64 y 53 años, viven con 227 euros al mes y desde hace 4 meses ven su vida pasar dentro de un Renault Megane azul. Estábamos en un garaje porque no conseguí otra cosa más barata y en fin, hasta que no pude pagar más. Lo he hecho de allí y aquí vinimos y aquí estamos. Este aparcamiento de Ojos de Garza se ha convertido en su improvisado hogar. Nunca imaginaron verse en esta situación. No, no es fácil, no se lo deseo a nadie, la verdad que no. Fatal, con miedo, porque piensa uno un montón de cosas que los puede pasar en el coche. No reciben ayuda institucional, se asean en los baños públicos de Melenara y sus perspectivas de encontrar trabajo. Con esta edad todo el mundo no te recoge las empresas. Hasta que la suerte muestre otra cara, esta pareja continuará su vida en torno a este coche, su único techo. Un plan insular de cooperación en obras y servicios para atender a todos los proyectos de los municipios de La Gomera. Para eso se han reunido los dirigentes de esa isla. Para este año y el que viene cuentan con 1.600.000 euros. También se vieron para planificar cómo usar los fondos de desarrollo de Canarias. Hablaron de la sequía y sus consecuencias o del impacto del COVID en la economía. Y de allí sacaron una conclusión. Tanto el presidente del Cabildo como los alcaldes coincidieron en la necesidad de trabajar todos juntos. Tenemos que protegernos, pero sumar todos para protegernos nosotros y proteger a los demás. Y simultáneamente sumar para reconstruir la economía y poder salir adelante entre todos. Aquí no se trata ya de opciones políticas, sino de pensar en los ciudadanos para responderle adecuadamente. Y en El Hierro, el Ayuntamiento de Valverde fomenta el turismo activo. Ha puesto en marcha una campaña para animar a la población a hacer senderismo en familia. Una actividad para todas las edades enmarcadas en 2 rutas de cuento, senderos encuentados. El de la Llanía, donde nacen los cuentos, y el sendero de la Ruta del Agua, que está vinculado a la leyenda del árbol de Garoé. Paseos por la montaña en contacto con la naturaleza y cargados de encanto. Estamos muy contentos con este proyecto, no pensábamos que fuera a tener tan buena acogida desde el primer día. En el primer día se llenaron todas las plazas, que son 45 plazas, por lo que estamos barajando ampliar el número de senderos en el mismo día para poder acoger a toda esa gente que se ha quedado en la lista de espera. El incendio que hace un mes afectó al municipio palmero de Garafía contó con un aliado agrícola que consiguió frenar el avance de las llamas en uno de sus frentes más virulentos. Las viñas bien cuidadas de varias bodegas del Consejo Regulador de Vinos de La Palma fueron el más efectivo cortafuegos. Las imágenes aéreas del incendio muestran cómo el fuego avanzó sin control hasta que se encontró con zona cultivada. La viña fue el freno de las llamas. Gracias a lo que fue la limpieza que tenemos en la vía, alrededor de las casas, no nos afectó demasiado. Dentro de lo posible nos fue bastante bien. Las autoridades solicitan que se limpien 15 metros alrededor las viviendas que se encuentran en zona de monte, pero también estas personas solicitan a las autoridades que limpien de pino los alrededores de los cultivos.
nosotros prácticamente lo dimos por perdido. Aquello que pararse allí fue totalmente un milagro y bastante difícil de lograr. Y gracias a eso se salvó pues gran parte de la cosecha que estamos recogiendo hoy. Y que ese pinar de la zona de cultivo al menos se aleje 15 metros para nosotros poder defender nuestro trabajo, nuestro día a día. Cada vez tenemos más pinar, cada vez se limpia menos, cada vez hay menos animales que pues antes la limpieza era del campo, pues la suelta de animales. Ahora toca vendimiar en la comarca noroeste, menos cantidad porque la sequía sí ha hecho mucho daño. Las carreras ya no pueden ser multitudinarias y ahora tenemos que acostumbrarnos a hacer deporte de forma individual. Así será la carrera por la vida. Esta es una iniciativa que se realiza cada año para recaudar fondos para la investigación y asistencia de las personas con cáncer de mama. Varios clubes, empresas y grupos de familias o amigos de todas las islas se han inscrito y estas son las imágenes que están compartiendo en sus redes para animar a otros a que participen. Para inscribirse y obtener su dorsal lo pueden hacer a través de la página web carreraporlavida.org. Tienen hasta mañana para participar. Este año no podemos caminar con los pies, pero sí podemos caminar con el corazón. Entonces hemos hecho una pequeña campaña, un par de meses, para invitar a todo el mundo a inscribirse en esa carrera digital. Y este fin de semana rosa, 25, 26, 27 de septiembre, de caminar o nadar, bailar, ir al monte en bici, en la manera que uno quiere, manifestar su apoyo y su solidaridad con personas con cáncer de mama. Y más iniciativas convierten un solar abandonado en un jardín y lo hacen los propios vecinos. Ha ocurrido en el barrio de San Borondón, en Telde, en Gran Canaria, un ejemplo de que las iniciativas vecinales tienen mucho que decir en el reciclaje. Mientras, en un sitio no muy lejano, en Angüimes, el ayuntamiento va a realizar una consulta popular para que sus playas puedan convertirse en espacios sin humo. Lo hace después de las quejas de los propios vecinos. Este solar abandonado en el barrio de San Borondón, en el municipio Gran Canario de Telde, se ha convertido en tan solo 5 meses, gracias a los vecinos. Un entorno mejor y más bonito y más verde, y sobre todo para conocernos. Hay plataneras, hay muchos cactus, también había un flamboyano. Cada vecino cuenta con su propia parcela, pero este jardín también ha servido. Antes los vecinos cada uno iba a lo suyo, ni nos conocíamos, y ahora pues la verdad que somos todos una gran familia aquí. Es lo que siente Carmen a sus 82 años. Esto me ha dado la vida. El Ayuntamiento de Telde también colabora en este jardín vecinal donde todos los materiales son reciclados. La fiera lo que hacemos, la cogemos en la playa, la lavamos y entonces la pintamos y después le ponemos al final una capa de barniz para que no se estropee aquí con el sol. Otra iniciativa verde la encontramos en Arinaga. Una hora de recogida, todas las mañanas igual. Mi intención es que la gente al verme pues tome conciencia. Yo no quiero que me imiten y que vengan a acompañarme, que si lo hacen sería mucho mejor, pero la idea sobre todo es que tomen conciencia. Ante esta problemática, el Ayuntamiento de Angüimes toma medidas. Hacer una consulta pública en la que cualquier ciudadano puede decidir si esta playa sería una playa sin humo. Un resultado que se conocerá antes de Semana Santa. Y antes de despedirnos, vamos a fijarnos en una reflexión del artista Carlos Rivero. Nos habla del deseo, del placer ante otro cuerpo y los conflictos personales ante esos deseos. Y todo esto que tú estás diciendo, él lo muestra, él lo plasma a través de sus obras. Un sentimiento que muestra en sus esculturas y que pueden vivir en primera persona estos días en la Galería de Arte Bibli, en Tenerife. Una belleza convulsa que inquieta y fascina a partes iguales. El artista Carlos Rivero entrega de una forma directa y orgánica su mirada a la raíz del propio ser y a lo que conforma su historia. La muerte, un poco también sobre la idea del mal, y creo que todo vinculado de algún modo a la infancia, ¿no? Como un momento y una situación que a veces nos parece que es un estado de nuestra vida que es un estado que parece que es un limbo, en el que parece que no entendemos lo que ocurre a nuestro alrededor. Mi trabajo, cada vez más hay una vuelta a ese significado que tuvo en aquel momento. Piezas como la de las camas que están en el fondo. Hay una mirada al deseo y al deseo de un cuerpo que se expone, de un hombre que desea a otro hombre. Y eso me parece que era importante porque en ese modo de mostrarlo, no solo estoy mostrando el deseo del placer ante otro cuerpo, sino también los propios conflictos personales ante tu propio deseo.
La exposición, que lleva por título "Por eso siempre hay una luz tintineando en mi ventana", se expone en la Galería de Arte Bibli en Santa Cruz de Tenerife hasta el próximo 13 de noviembre. Qué forma más sugerente de despedirnos, sin duda, una noticia para un sábado por la noche. Una gran reflexión, Miguel Ángel, y con ella nos despedimos. Ya saben que enseguida llega la información deportiva. Nosotros volvemos mañana, les esperamos. Recuerden además que pueden seguir informados a través de la web de Radio Televisión Canaria y las redes sociales. Pasen muy buena noche, sean felices.